Y yo no puedo entender cómo salen jóvenes que a los 15 años se van a Hawái de vacaciones, que a los 16 años van a China de vacaciones, que su fiesta de grado de la escuela es en otro país, que de los 14 años conducen un auto que en los países nuestros es para ricos. Y cómo esos jóvenes están enojados con su país, cómo salen a tumbar monumentos públicos y cómo salen a decir es que tenemos una deuda histórica y asimismo ellos se consideran victimarios de conductas que nunca realizaron por el solo hecho de haber nacido en este país y de ser blancos y hablar inglés. Es O sea absurdo. que es a eso a lo que hace referencia el señor Donald Trump, de que se adoctrina a los niños a que enseñan a odiar a su país. Tiene Claro, mucho sentido porque quizás entonces esa es la explicación por el cual uno ve jóvenes en universidades protestando por determinaciones que toma Estados Unidos de apoyar a que un país como Israel ejerza el uso legítimo de la defensa contra el ataque terrorista que sufrió por Hamas, y entonces haya jóvenes protestando contra Estados Unidos en total desacuerdo hacia esa medida de Estados Unidos de apoyarlo. Muy bien, vamos a ver el quinto fragmento de video que se relaciona con este tema que estamos hablando, para lo cual le pido el favor a soporte técnico de que nos lo presente. Y tenemos un sistema educativo que le enseña a nuestros niños a sentir vergüenza de quienes son en muchos casos, a odiar a nuestro país a pesar del amor que tratamos de brindar con tanto desespero a ellos. Todo esto va a cambiar y va a empezar hoy y va a cambiar muy rápidamente. Dice el señor Trump que Estados Unidos tiene actualmente un sistema educativo que enseña a los niños a odiar a Estados Unidos. ¿Tiene esto algo que ver con la teoría de la raza? Está haciendo un análisis él de una situación y orientándolo hacia quienes son el futuro de la sociedad, no solamente desde el punto de vista de que van a ser los próximos adultos, sino el futuro también de la nación. ¿Qué piensa el señor Cristian Orrego al respecto de este pronunciamiento? yo creo que el señor Trump tiene toda la razón. Desde hace cierto tiempo para acá se ha hecho público de que la ideología progresista se infiltró en las escuelas y empezó a adoctrinar a los más pequeños. Libros como el Manifiesto Comunista, por ejemplo, la teoría de la raza, han venido, esa clase de ideología, esa clase de pensamiento se ha venido insertando en la mente de los niños desde hace ya 20 años atrás, 10 años atrás, y ahora esos niños ya son adolescentes y algunos están entrando ya a su edad adulta y por eso tienen esa clase de pensamientos progresistas y llegan a esa clase de conclusiones que para personas que ya tenemos más edad nos parecen absurdas y no entendemos cómo pueden tener esa clase de pensamiento, no entendemos cómo por ejemplo, yo que me he movido en los dos mundos, en Latinoamérica y también aquí en los Estados Unidos, donde yo puedo ver la comparación, yo puedo comparar, perdón, la calidad de vida y la diferencia de las probabilidades y posibilidades y oportunidades que hay en este mundo o en este país comparado con los países nuestros. Y yo no puedo entender cómo salen jóvenes que a los 15 años se van a Hawái de vacaciones, que a los 16 años van a China de vacaciones, que su fiesta de grado de la escuela es en otro país, que de los 14 años conducen un auto que en los países nuestros es para ricos. Y cómo esos jóvenes están enojados con su país, cómo salen a tumbar monumentos públicos y cómo salen a decir es que tenemos una deuda histórica y asimismo ellos se consideran victimarios de conductas que nunca realizaron por el solo hecho de haber nacido en este país y de ser blancos y hablar inglés. Es O sea absurdo. que es a eso a lo que hace referencia el señor Donald Trump, de que se adoctrina a los niños a que enseñan a odiar a su país. Tiene Claro, mucho sentido porque quizás entonces esa es la explicación por el cual uno ve jóvenes en universidades
protestando por determinaciones que toma Estados Unidos de apoyar a que un país como Israel ejerza el uso legítimo de la defensa contra el ataque terrorista que sufrió por Hamas, y entonces haya jóvenes protestando contra Estados Unidos en total desacuerdo hacia esa medida de Estados Unidos de apoyarlo. Claro, es que son niños que nacieron en la comodidad, son jóvenes que nacieron en la abundancia, son jóvenes que nacieron en un país que no ve guerras, donde hay crimen, pero es muy, muy poco comparado con el crimen que nosotros tenemos en nuestros países. Y sin embargo, hay una ira en ellos. Sin embargo, ellos no están contentos. Sin embargo, hay un desagrado y una inconformidad en ellos. ¿Por qué? Porque fueron adoctrinados de que por el solo hecho de haber nacido con el color de piel en el país en el que nacieron, eso los hace injustos a ellos sobre el resto de ciertas poblaciones. Por eso les vendieron el discurso de las minorías. Por eso lo mejor es ser una minoría, por eso siempre hay que protegerlos. Entonces se genera una nueva lucha de clases, que antes era el pobre con el rico, cuando Marx intentó introducir esa lucha de clases. Ahora la lucha de clases no es económica, ahora la lucha de clases se da con otros factores, y es apoyemos al que es diferente, apoyemos al que es minoría, porque no es justo que nosotros tengamos más, estemos en una posición favorecida frente a ellos que están en una posición desfavorecida. Entonces han sido adoctrinados, manipulados y engañados para rechazar lo que tienen, que es bueno y es cómodo, y de esa manera es lo que Trump dice. Por eso Trump dice: nuestro país no se va a dividir, nuestro país no se va a quebrar, nuestro país no se va a fraccionar. Él lo dijo en el discurso: nuestro país se va a mantener unido e íntegro. ¿Cómo? El plan que él tiene es sacando esa doctrina comunista, marxista, con las nuevas transformaciones que ha tenido, y volviéndole a enseñar, me imagino yo, que algunos valores que antes enseñaban. Muchas gracias. Bien, pasaremos a otro tema. Un tema que está relacionado con la energía y el uso de tecnologías limpias, para lo cual veremos el sexto fragmento de lo que llevamos de este programa, del discurso presentado por el señor Donald Trump en su posesión. Le pido el favor a soporte técnico de que nos presente el sexto fragmento. La crisis de inflación fue causada por el sobregasto y los elevados precios de la energía. Por eso es que hoy también voy a declarar una emergencia nacional de energía. Vamos a excavar, señores, vamos a excavar. Estados Unidos va a ser una nación de manufactura una vez más. Y tenemos algo que ninguna otra nación en manufactura tendrá: la mayor cantidad de petróleo y gas de cualquier país en la Tierra. Y vamos a usarlo. Vamos a usarlo. Vamos a disminuir los precios, a llenar nuestras reservas estratégicas de nuevo, justo al borde, al tope, y exportar energía estadounidense a todo el mundo. Vamos a ser una nación rica de nuevo. Y es ese oro líquido bajo nuestros pies el que nos ayudará a hacerlo. Con mis acciones hoy vamos a acabar con el nuevo Trato Verde y vamos a revocar el mandato de vehículos eléctricos, salvando nuestra industria automotriz y cumpliendo con mi promesa a los grandes trabajadores automotrices estadounidenses. Mientras la Agenda 2030 busca la reducción del consumo del petróleo, el presidente Donald Trump propone su explotación y consumo y el uso de automotores que usan este tipo de hidrocarburo. Además de desmotivar o tratar de limitar la imposición de que hay que darle prioridad a los autos eléctricos. Empiezo por don Alejandro Silva. ¿En qué beneficia esta medida a Estados Unidos
y cómo también afecta al resto del mundo, pone a Estados Unidos en una verdadera ventaja competitiva el darle prioridad con el tema de los hidrocarburos o la retrasa frente al uso de otro tipo de tecnologías limpias. ¿Qué opina al respecto? Es muy interesante la posición que tiene la administración Trump en esto. Es una visión que podríamos decir cortoplacista en términos económicos, pero que es sumamente eficaz precisamente en el corto plazo. Y es que en términos de la transición tecnológica, Estados Unidos siempre ha estado bastante rezagado en comparación con los países europeos o incluso con la misma China u otros países asiáticos, lo cual implica que abandonar el uso de carbón, de gas, de petróleo, en general cuesta mucho dinero en términos de inversión para infraestructura, y poder poner en operación esas otras fuentes de energía alternativas o renovables, sea eólica, sea solar, sea digamos por biomasa, o sea por hidrógeno o cualquier otro tipo de fuente como la geotérmica. El punto es que eso ha llevado a una reducción de la oferta de petróleo a nivel mundial, junto con el tema pues, del conflicto en Ucrania. Esto ha tenido un impacto económico considerable sobre Estados Unidos vía precios. Al restringirse la oferta de petróleo, porque se está cada vez tratando de dar más paso forzado de la incorporación de las energías renovables, ha subido el precio del petróleo, que se resiste a volver a bajar, a pesar de que Estados Unidos ha llenado sus reservas y constantemente trata de sacar esas reservas al mercado. La incorporación de estas nuevas tecnologías, de estas nuevas fuentes de energías renovables, que vienen acompañadas de una inversión, una inversión de entrada muy, muy alta, están generando que el costo del kilovatio de electricidad en Estados Unidos se haya incrementado muy, muy significativamente. Esto impacta directamente en la producción manufacturera. Hay que tener en cuenta que la industria manufacturera hoy en día, especialmente en Estados Unidos, es una industria intensiva en el uso de capital antes que en el uso de mano de obra, como lo puede ver uno fácilmente, pues, digamos, en estos grandes transiciones clásicos videos donde se muestran los robotcitos produciendo carros ellos solos en la línea de producción, con una sola persona tal vez dirigiendo a todos los robots en la línea o haciendo el último retoque de perfección en la pintura de un carro. ¿Qué significa eso? ¿Cuál es el principal componente de costo de la industria manufacturera en Estados Unidos? Ya no son los empleados, es la electricidad. Y eso es lo que preocupa al señor Trump. Estados Unidos está perdiendo competitividad en la manufactura a niveles sumamente acelerados. Y esto va totalmente en contravía del sueño que él tiene desde su primera administración de volver a traer la industria manufacturera de regreso a Estados Unidos desde Asia, específicamente desde China. Es decir, es algo claro, lo podemos ver comparado con la primera administración de Trump, donde él entra de lleno con la guerra arancelaria en contra de China y hace el llamado a que todas las industrias manufactureras americanas retornen a suelo estadounidense, traigan en este proceso denominado en inglés de reshoring, de inversión de reshoring, traigan las empresas nuevamente a Estados Unidos. Pero ¿qué sucede? Algunas lograron adaptarse, la gran mayoría optó por una estrategia de inversión que se denomina China Plus One o el China más uno, que significa sigamos produciendo en China para el mercado chino y para Estados Unidos tengamos otra fábrica en algún otro lugar favorable en términos de costos, que casi siempre terminó siendo Vietnam. El final, digamos, la gran conclusión de esta política que él implementó con la guerra arancelaria desde su primera administración es que la guerra arancelaria no tuvo el éxito que él esperaba en retornar la manufactura a Estados Unidos. Finalmente, pues fue evidente, naturalmente, como es empresario y es amigo de estos grandes oligarcas estadounidenses, la conclusión es evidente.
Estados Unidos puede volver a ser un amplio jugador en manufactura a nivel mundial, compitiendo con China de igual a igual. Pero para eso debe tener una industria altamente tecnificada e intensiva en capital, o lo que es en otra palabra, altamente robotizada, donde el uso de empleados de capital humano sea mínimo. Dígase, el operario de 10 robots en una línea más el programador de software para de contar. Y para eso, ¿qué se necesita? Se necesita electricidad barata. Eso es todo lo que se necesita. Ellos tienen la tecnología, tienen la robótica, tienen los ingenieros para operarlos. Lo único que necesitan es electricidad barata. Y eso es lo que Trump está asegurando con esto. Pero hay algo que asegure electricidad barata para los estadounidenses. Pero hay algo contraproducente en eso que tú planteas, porque precisamente dentro del discurso el señor Donald Trump habló acerca de los trabajadores, habló acerca de y un respaldo a ellos. Y eso va en un sentido contrario a la automatización y a la robotización de los procesos industriales. Parece, pero no. ¿Por qué? ¿Por qué no va en contra de ese apoyo a la clase trabajadora? Porque es que hay que tener en cuenta que la industria manufacturera, si bien aún es relativamente grande en Estados Unidos, es muy, muy exigua en comparación con lo que era hasta los años 80, antes de que se diera paso a esa gran política de desinversión americana y de trasladar la inversión a China en el intento de llevar democracia a China a través del desarrollo económico. Lo cierto es que si bien cada una de estas nuevas potenciales empresas que puedan surgir, puedan ser traídas a Estados Unidos, no va a tener la misma cantidad de empleos que pudieron haber tenido en los años 80. Es decir, por ejemplo, una manufactura textil que en los años 80 podría haber requerido una planta promedio de 500 empleados para tener una producción a capacidad completa. Hoy en día, con tecnologías para imprimir ropa ya completamente ensamblada con impresoras 3D, solo requiere el 10%, 50 personas. Pero estamos hablando de 50 empleos que hoy en día no existen en Estados Unidos. A mí empleos nuevos. Me genera una inquietud y es la siguiente. ¿Cómo entender que el señor Elon Musk, quien ahora va a formar parte del gobierno, ¿no?, en un área que se denomina algo así como de la eficiencia gubernamental, y que uno de sus puntas, una de sus principales objetivos es, además de la carrera aeroespacial, la producción de autos eléctricos, esté de la mano de un presidente que precisamente hace pronunciamientos en contra de uno de los objetivos principales de su compañía? Ahora, he escuchado acerca de que es una tecnología que todavía presenta muchas fallas y que en la producción de autos eléctricos, la adquisición de algunos insumos para su fabricación, incluyendo la procedencia de sus baterías, está altamente cuestionada, a algo que tratan de enmascarar y de encubrir a aquellos productores de autos eléctricos. ¿Qué puede haber de trasfondo? Porque pareciera que integra el equipo a alguien que se perjudica con la medida que precisamente Donald Trump va a tomar. Muchísimo, pero debes ver y la audiencia debe recordar y debe examinar cómo ha sido el comportamiento de Elon Musk al menos en los últimos 5 años. Es decir, una vez que logra el éxito empresarial que logró con el lanzamiento de Tesla, aproximadamente hace de 7 a 5 años comienza a diversificar su portafolio empresarial, lo cual en principio simplemente parece ser así, como que una diversificación, es decir, un gran empresario que tiene mucho dinero y ahora quiere invertir en nuevas actividades. Pero si uno observa detrás de eso, puede ver que en los últimos 3 años él ha desinvertido de Tesla. Él no solo ha diversificado su portafolio, sino que se está retirando silenciosamente de Tesla. Su participación accionaria en Tesla ha disminuido a mucho menos de la mitad de lo que él tenía hace 5 años. Y todos los años realizan nuevas ventas de paquetes de acciones de Tesla
y concentra todas sus inversiones en su gran juguete, que es Starlink y SpaceX. Es decir, provisión de Internet y provisión de cohetes para poner su Internet en el espacio. Esa es la verdadera inversión que él tiene ahora. Con toda la sinceridad, si ustedes consiguieran una entrevista con Elon Musk, él se reiría hoy en día de lo que pueda pasar con Tesla. Ya no le interesa. Lo que le interesa realmente y donde está el verdadero dinero que él está generando hoy en día es con Starlink, con la empresa de Internet satelital y con la empresa SpaceX, que genera ingresos totalmente asegurados porque es la empresa que le pone sus satélites de Internet satelital en el espacio. Yo tengo una apreciación respecto a los autos eléctricos versus los autos que se mueven con hidrocarburos. Una persona en un auto o en una camioneta que se mueva con hidrocarburo tiene libertad de trasladarse desde Alaska hasta Ushuaia, mientras que una persona que esté con un auto eléctrico no tiene esa libertad. Creo que todavía estamos en una época donde eso tienen que terminar de inventarlo. Don Cristian Orrego quiere decir algo. Sí, muy rápidamente. Una de las acusaciones que hace el señor Alejandro Silva son bien interesantes. Yo creo que en principio no son excluyentes. O sea, es innegable que la industria automotriz sí está girando a lo eléctrico. El problema que se ve es que los gobiernos están forzando esa transición en lugar de dejar que el mercado solo se acomode y que la transición se dé de manera más natural. En Estados Unidos es probable que lo que dice el señor Alejandro de que el señor Elon Musk está ya no prestando tanta atención a Tesla. Sin embargo, Tesla sigue siendo poderoso en Estados Unidos. Es una marca que tiene muy buena reputación, son carros que son más bien costosos, pero dada la capacidad adquisitiva de Norteamérica, ustedes ven en cada esquina. La Cybertruck, que es un auto grandísimo, horrible de feo, pero lo compran y el más barato vale $100,000, pero lo compran muchas personas y usted lo ve ya circulando por las calles. Entonces, yo creo que los dos mercados no son excluyentes. Yo creo que en Estados Unidos hay suficiente mercado para lo eléctrico y hay suficiente mercado para el carro de combustión tradicional. El norteamericano mayoritariamente no está del todo enamorado del auto eléctrico. Mayoritariamente. Sí hay mucho, estamos hablando de un mercado muy grande y con mucha capacidad adquisitiva. Sí hay mucho auto eléctrico, pero mayoritariamente el norteamericano no está enamorado del auto eléctrico porque si bien es una tecnología que cada vez mejora y mejora y mejora y mejora, todavía representa algunas desventajas. Algo similar a lo que decía Armando, pero no hay que ir tan lejos. No hay que ir tan lejos de un país a otro, desde Canadá a la Patagonia. Dentro del mismo Estados Unidos, por ejemplo, usted no ve una estación de carga eléctrica en cada esquina como si ve una estación de gasolina. Y aunado a eso, las poquitas estaciones son tan poquitas que yo ni siquiera sé dónde están. Imagínense, ¿cómo serán de poquitas? Y aunado a eso está el hecho de que en las estaciones de carga, las que son súper rápidas, se demora cargándose el auto 25 minutos para un 80%. 25 minutos. Entonces no hay una infraestructura que le dé la confianza al norteamericano que siempre opta por la practicidad de decir es que si yo me quedo sin gasolina, sin carga eléctrica, ¿dónde busco una estación? Y si hay nada más, póngale que haya nada más 5 carros delante de mí, me toca esperar 2 horas para cargar el auto al 80%. Entonces eso está en proceso de mejorarse y sin duda alguna se va a mejorar. Pero yo no creo que las dos tecnologías sean excluyentes. Yo no sé si Estados Unidos, con esto que dice Trump, se va a relegar en la producción de autos eléctricos, se quedaría muy atrás del resto del mundo. Y aunque lo que dice Alejandro es cierto, es decir, comparándose con otros lugares, Estados Unidos no implementa los cambios tecnológicos tan rápido, pero de todas maneras es innegable que la mayor fuente de innovación sigue siendo este país, siguen siendo los pensantes de este país, las universidades de este país, los centros tecnológicos. Ahora pues China está haciendo un poco de competencia, pero si somos honestos, China manda a sus alumnos a estudiar aquí, luego aprenden, se van para China, implementan y mejoran. Entonces eso todavía hay una guerra que va a ser interesante de ver, es lo que yo diría al respecto.
vemos el resultado en el corto plazo con la medida que está tomando el señor Donald Trump y también las consecuencias que tendrá en las inversiones que tiene el señor Elon Musk, especialmente con Tesla.